No sé si esto sea una locura, pero siento que necesito sacarlo de mi sistema. Todo esto me está superando y me siento como el villano en una historia donde yo solo fui la víctima desde el inicio. Mi nombre no importa, pero tengo 37 años. Hace poco me mudé con mi familia a otro estado, alejándome de todo lo que conocía. ¿La razón? Mi ex, su drama, su chantaje emocional, y ahora sus amigos tóxicos que me están atacando como si fuera yo quien destruyó su vida. Ella tiene 33. Estuvimos juntos hace años, tuvimos algo intenso, fugaz y complicado. Después de separarnos, ella conoció a su hombre perfecto, un tipo de 45 años con buena posición, buen salario, todo el paquete. Se casaron, tuvieron 2 hijos, una casa con jardín y un golden retriever, literal. Durante años ni supe nada de ella. Pensé que había pasado página. Hasta que de la nada, su nombre volvió a aparecer en mi pantalla como si el pasado se negara a quedarse en su lugar. Al principio fue un mensaje casual, tipo, hey, ¿cómo has estado? Y yo, por educación, respondí. Nada más. Pero poco a poco empezó a soltar más detalles de su vida. Que su marido estaba distante. Que pasaba más tiempo en el trabajo. Que ya no era el hombre con el que se casó. Yo no quería involucrarme, de verdad que no. Pero la cosa se tornó oscura muy rápido. Una tarde, sin previo aviso, me llamó llorando. Su esposo la había dejado. No por cualquier mujer, sino por una italiana de 22 años que trabaja en su oficina. La misma que, según ella, llevaba tiempo admirándolo desde la distancia. Era como una novela, pero real. Me lo contó entre lágrimas y rabia, y antes de que pudiera decirle nada, soltó lo peor, no sé a quién más acudir. Solo me queda tú. Ahí fue cuando supe que estaba a punto de quedar atrapado en algo que no me correspondía. Lo peor es que no solo me pidió apoyo emocional. Empezó a sugerir que podríamos volver a intentarlo. Que sus hijos necesitan una figura paterna estable. Que conmigo siempre se sintió segura. Pero algo en su tono no sonaba como amor. Sonaba a desesperación. A cálculo. Cuando no caí en su trampa, cuando le dije que no creía que volver fuera una buena idea, cambió el tono. Comenzó el chantaje. Primero emocional, luego más directo. No seas cruel, tú sabes que siempre te amé, seguido de, no me obligues a decirle a todos lo que hiciste cuando estábamos juntos. ¿Qué hice? Nada que ella no haya superado hace años, pero sabía cómo usar mis inseguridades. Lo hizo antes. Sabía manipular con una sonrisa. A los pocos días, empecé a recibir mensajes raros de amigos en común. Preguntas pasivo-agresivas. Comentarios tipo, ¿cómo puedes ser tan frío con ella en este momento tan difícil? Descubrí que ella les había dicho que yo me había negado a ayudarla sabiendo que su ex la abandonó con 2 hijos. Que estaba jugando con sus emociones. Que siempre fui un cobarde incapaz de asumir una familia. La gota que colmó el vaso fue cuando un amigo en común publicó algo en sus redes claramente dirigido a mí: los hombres que abandonan a una mujer rota y a sus hijos después de que otro la traicionó, no merecen compasión. Recibí mensajes de odio. Una amiga mía fue confrontada en una fiesta por el club de apoyo a mi ex, como los llamo yo ahora. Todos repitiendo la misma narrativa falsa. Y mientras ella llora en redes sociales, pone fotos con sus hijos diciendo vamos a salir adelante aunque papá no esté, yo estoy aquí, tratando de respirar, de reconstruir mi paz, sin tener que justificarme ante medio mundo. ¿La ironía? Su ex, ese hombre perfecto, ahora vive en Italia con su nueva novia, aparentemente embarazada. Y yo me tuve que mudar con mi familia para no seguir siendo el blanco de la culpa que no me corresponde. Pero esto recién empieza. Porque lo que viene después, es cuando ella realmente muestra su verdadero rostro. Después de recibir ese bombardeo de mensajes, decidí borrar todas mis redes sociales. No por vergüenza, sino por salud mental. No podía creer que tanta gente creyera esa versión torcida de la historia. Yo no le hice nada a ella. No fui yo quien arruinó su matrimonio, ni quien se fue con una veinteañera dejando atrás una familia entera. Pero claro, como yo era el ex, era el blanco perfecto. Y lo que vino después fue todavía más retorcido. Una noche, cerca de las 11, recibí un mensaje de voz de ella. Su tono ya no era de víctima. Era suave. Demasiado suave. Me decía que había estado pensando mucho, que quizás fue un error casarse tan pronto después de lo nuestro, que a veces pensaba que si nos hubiéramos dado otra oportunidad, su vida sería distinta. Que nuestros caminos se cruzaron por algo.
Me hablaba como si estuviéramos en una comedia romántica, pero yo solo sentía escalofríos. Y luego, como si nada, dijo, además, tú siempre fuiste mejor con los niños que él. Ellos te adoran, ¿te acuerdas cuando los llevaste al parque en mi cumpleaños? Se rieron como nunca. Serías un gran papá. Ellos te necesitan, no me hagas suplicar. ¿Qué? Eso pasó hace años. Cuando ellos apenas eran bebés y aún estaba casada. Me estaba usando como reemplazo emocional, como figura paterna improvisada, como solución temporal a su desastre. Y yo cometí un error. No le respondí directamente. Pero no la bloqueé. Me quedé en silencio. Pensando. Esperando que se calmara sola. Craso error. Porque ese silencio lo interpretó como una rendija por donde colarse. A los pocos días, me llegó un correo. De su abogado. Me exigía que dejara de difamarla. ¿Difamarla? Yo ni había hablado de ella con nadie. Pero ahí estaba, un correo frío, profesional, acusándome de arruinar su reputación, de decir que era una mala madre. Me temblaron las manos. No era una demanda formal, claro, solo una advertencia legal para asustarme. Y lo logró por un momento. Hasta que noté lo más inquietante. El abogado era uno de sus amigos. Ni siquiera un profesional imparcial. Solo un peón más de su juego. No sabía qué hacer. Hablé con mi pareja. Ella me dijo que esto se estaba volviendo peligroso. Que necesitábamos proteger a nuestra hija, a nuestra casa, nuestra tranquilidad. Que por mucho que yo quisiera evitar el drama, esto ya era un ataque. Y tenía razón. Así que hicimos las maletas. Vendimos rápido, casi al apuro, y nos mudamos a otro estado. Uno más tranquilo, donde nadie nos conociera. Fue doloroso dejar nuestra ciudad, amigos, rutina, pero no podíamos seguir viviendo con ese acoso psicológico. Pensé que todo terminaría ahí. Que, al ver que me alejaba, ella soltaría. Pero no. Al contrario. Su círculo social comenzó a expandir el cuento. Ahora no solo era el ex cruel que la abandonó, sino el cobarde que huyó después de romperle el corazón cuando más lo necesitaba. Lo peor vino el día que encontré una cuenta falsa en Facebook con fotos nuestras editadas. Fotos de cuando salíamos juntos. Con textos como, él me dijo que siempre estaría ahí. Ahora ni siquiera pregunta por mis hijos. Las imágenes tenían decenas de comentarios de mujeres diciéndole que era una heroína, que debía seguir adelante por sus hijos. Ella respondía a cada uno como si estuviera en una película triste. Una amiga que aún vivía allá me envió captura tras captura. Una de las publicaciones decía, aunque él no esté, yo me levanto cada día por mis pequeños. A veces el amor no es suficiente, pero la maternidad sí lo es. Todo el mundo compró esa historia. Yo sabía que no podía responder. Porque cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Ella no quería volver. Ella quería venganza. Quería arrastrarme con ella en su caída. Y aún no sabía que lo peor estaba por pasar, porque alguien muy cercano, iba a traicionarme. Me tomó tiempo adaptarme a la nueva ciudad. A veces, por las noches, me sorprendía mirando por la ventana, esperando ver su auto, como si fuera a seguirme hasta allá. No es que creyera que lo haría, pero cuando alguien ha sido tan impredecible, uno deja de confiar en lo lógico. Y lo que me golpeó más fue darme cuenta de que había empezado a dudar de mí mismo. No soy perfecto. Tuve mis errores cuando estuvimos juntos. Fui inmaduro, a veces distante, y sí, puede que haya tomado malas decisiones. Pero nunca la traicioné, nunca jugué con sus hijos, y jamás prometí volver. Sin embargo, su narrativa estaba tan bien construida, tan llena de detalles manipulados, que incluso yo empecé a preguntarme, ¿será que de verdad la hice sentir tan sola? ¿Fui yo el que falló? No debería haberme dejado llevar por la duda. Porque justo cuando empezaba a recuperar la calma, alguien me apuñaló por la espalda. Mi mejor amigo de toda la vida. Daniel. Él y yo crecimos juntos. Sabía todo de mí. Incluso me había apoyado en la ruptura con mi ex años atrás. Fue el primero en decirme que ella era inestable, que tenía esa manera de torcer la realidad hasta hacerte dudar de ti mismo. Lo escuché, lo creí, hasta que descubrí lo impensable. Daniel seguía en contacto con ella. En secreto. Lo descubrí cuando mi pareja me mostró una publicación que él había compartido en su cuenta privada. Un texto que decía, no puedo quedarme callado. A veces uno tiene que tomar partido,
aunque duela. Cuando ves a alguien destruido por dentro y nadie hace nada, uno no puede quedarse de brazos cruzados. Al principio pensé que hablaba de otra cosa. Pero en los comentarios, ella había respondido con corazones. Luego vi que otros amigos en común empezaban a responder con indirectas. Todo apuntaba a lo mismo, Daniel estaba del lado de mi ex. Lo enfrenté. Le mandé un mensaje largo, directo. Le pregunté si era cierto. Si había estado hablando con ella todo este tiempo. Su respuesta fue un párrafo que todavía no puedo borrar de mi cabeza. Bro, yo solo traté de apoyarla como amiga. Ella estaba rota. Tú te alejaste. Te fuiste sin mirar atrás y si realmente la amabas, ¿por qué no intentaste ayudarla? ¿Por qué la dejaste así? No podía creerlo. ¿Ahora también era mi culpa que su marido la dejara? ¿Que su vida fuera un caos? ¿Que me hubiese chantajeado y manipulado? ¿Desde cuando ser libre se convirtió en un crimen? Mi pareja estaba furiosa. Me dijo que Daniel siempre había tenido algo raro con mi ex. Que cuando salíamos, él la miraba demasiado, que se reía con cada cosa que ella decía, como si estuviera embobado. Yo no lo noté entonces. O no quise verlo. Pero ahora tenía sentido. Todo. Daniel no estaba defendiendo la verdad. Estaba defendiendo su oportunidad. Una semana después, lo confirmé. Una amiga en común, que aún me tenía cariño, me escribió, te lo digo porque mereces saberlo. Daniel está saliendo con ella. No oficialmente, pero pasan tiempo juntos. Y él habla de los niños como si fueran suyos. Me quedé helado. Mi ex estaba usando a mi mejor amigo como reemplazo de su exesposo y de mí. Y lo peor es que él lo aceptaba, encantado. Ya no era solo el pasado viniendo a morderme. Era el presente, disfrazado de justicia emocional, convirtiéndose en una pesadilla silenciosa. Ella había reconstruido su historia con los retazos que más le convenían, y ahora tenía a un nuevo peón que la defendía con espada en mano. Y ese peón, era el tipo en quien más confié durante años. Entonces tomé una decisión. Ya no iba a seguir huyendo. Tampoco iba a pelear. Iba a exponer la verdad. Pero para hacerlo, necesitaba un plan. Cuando decidí que iba a exponer todo, no fue por venganza. Fue por paz. Porque si algo me quitó esta situación, más que mi reputación, fue la paz de mi hogar. La tranquilidad con mi familia. La confianza en las personas. Y no podía permitir que una mentira, repetida 1000 veces por su club de víctimas autoasignadas, se volviera la verdad absoluta. Lo primero que hice fue empezar a recolectar mensajes. No tenía pruebas concretas de lo que mi ex había dicho de mí públicamente. Pero sí tenía los mensajes que me mandó. Esos audios en los que me suplicaba volver. Las capturas donde decía que sus hijos me veían como su verdadero padre, como si eso fuera algo que se hereda con palabras. Incluso tenía los correos pasivo-agresivos de su supuesto abogado amigo. Todo estaba allí. Solo necesitaba ordenarlo. Después, escribí un documento largo. Muy largo. Con fechas, capturas, con texto. Una especie de confesión completa. No lo iba a publicar como venganza, sino como escudo. Porque sabía que si ella o alguno de sus aliados intentaban dar otro paso, tendría con qué defenderme. No era una carta para exponerla ante el mundo. Era una póliza de seguro. Lo segundo fue hablar con mi pareja. Sentarnos una noche y decirle, si esto va a escalar, quiero que estemos preparados. Ella me escuchó en silencio. Me tomó de la mano. Me dijo, estoy contigo, pase lo que pase. Pero no dejes que te conviertan en ellos. Y esa frase me quedó dando vueltas. Porque tenía razón. No podía convertir esto en una guerra. No podía rebajarme a su nivel. Pero tampoco podía seguir siendo el blanco. Había una línea entre defenderse y hundirse en el barro. Y esa línea era muy delgada. Así que decidí probar algo más sutil. Más elegante. Creé una nueva cuenta. Un perfil público, pero anónimo. Una especie de diario donde conté mi historia en fragmentos. Sin nombres, sin acusaciones directas. Solo los hechos. Lo titulé Cuando la verdad no vende la X. Y lo dejé ahí, flotando en internet. No pasó mucho. A la semana, un par de personas comenzaron a seguir la cuenta. Gente random, otros que pasaron por algo similar.
Luego, un mensaje privado me llegó de una chica que decía, estoy casi segura de que hablas de alguien que conozco. Y si es así, gracias por decirlo. Pensé que yo era la única que veía ese patrón en ella. Eso me hizo saber que no estaba loco. Pero mientras mi plan tomaba forma, allá, en su mundo de mentiras, las cosas empezaban a desmoronarse. Una noche recibí un mensaje de voz, del ex esposo. Sí. Él. El tipo que la dejó por una italiana 22 años menor. Nunca había hablado conmigo. Ni siquiera cuando ella y yo salíamos, ni cuando su matrimonio empezó a irse al diablo. Nunca. Hasta ahora. Su voz sonaba seca. Formal. Como si me estuviera hablando un abogado. Hola. No quiero generar conflictos, pero mi nombre es Marco. Sé que tú y mi ex tienen historia. Solo quería pedirte que, por favor, no te involucres más en esta situación. No le hace bien a los niños. Están confundidos. Mi ex está diciendo cosas que no entiendo. Que tú vas a volver. Que serás parte de su nueva familia. No quiero involucrarme más, pero esto ya está afectando mi tiempo con ellos. Tuve que escuchar el mensaje 3 veces. ¿Ella estaba diciéndole a su exesposo que yo iba a volver y formar parte de su familia? ¿Con qué derecho? ¿Con qué lógica? Ahora sí que todo se había salido de control. Y ahí fue cuando lo entendí de verdad, mi ex no quería amor. Ni redención. Ni una segunda oportunidad. Quería poder. Quería que alguien, cualquiera, cargara con el peso de sus ruinas. Y cuando no lo lograba con palabras bonitas, usaba la culpa, el drama, los hijos, o lo que fuera necesario. Y yo no iba a ser ese alguien. Pero no iba a desaparecer, tampoco. Estaba listo para el siguiente paso. Y lo que hice, cambió todo. La mañana que decidí responderle a Marco, el exesposo, lo hice sin rabia. Solo con claridad. Le mandé un mensaje de voz corto. Le dije que yo no tenía ninguna intención de volver con su ex, que jamás me involucraría en la crianza de hijos que no son míos, y que lamento profundamente que él y los niños estén siendo arrastrados a ese caos emocional. Se lo dije con respeto. Le aclaré que ella estaba construyendo una realidad que no existe. Que no sabía con qué propósito, pero que si él necesitaba pruebas de lo que decía, las tenía. Marco respondió horas después. Me lo imaginaba. Gracias por aclararlo. Hasta ahí todo parecía tranquilo, hasta que llegó el verdadero giro. Una tarde, me llegó una solicitud de seguimiento en la cuenta anónima que había creado. El nombre me sonaba. Era una amiga de mi ex. Una de las más vocales en redes. De las que solía comentar cosas como, eres una guerrera, tú y los niños no necesitan a nadie más, o él nunca te mereció. Entré al perfil por curiosidad y vi algo que me dejó helado. Una historia, publicada horas antes, con una captura de pantalla, de mi cuenta anónima. Con un mensaje escrito encima, hay quienes no superan ser reemplazados y ahora juegan a ser víctimas. Patético. Mi corazón se aceleró. Ella me había descubierto. No sabía cómo. Tal vez por alguna conexión, por algún descuido, por alguna frase que la delató. Pero lo sabía. Sabía que era yo. Y ahora lo estaban usando para alimentar más su historia de víctima. Minutos después, recibí un mensaje privado. Era de ella. Mi ex. Así que ahora escribes cuentos, ¿no? Si querías atención, solo tenías que pedirla. Sentí una mezcla de asco, frustración y miedo. Porque su tono no era de una persona herida. Era de alguien que disfrutaba tener el control. Que se divertía manipulando las piezas de su tablero emocional. Me escribió otro mensaje. No tienes idea de lo que estás provocando. Pero tranquilo, ya verás. No dormí esa noche. Literalmente. Me la pasé revisando cada publicación, cada mensaje, cada detalle. Tenía que anticipar lo que vendría. Y vino. 2 días después, mi pareja recibió un mensaje desde un número desconocido. Era un párrafo largo, firmado con un nombre falso, en el que alguien le advertía que yo había sido violento emocionalmente con una ex, que tenía conductas narcisistas, y que ella solo quería proteger a sus hijos de un posible riesgo. Un intento claro de sembrar la duda. De dañarme. De hacerme parecer peligroso. Mi pareja, que ya había visto toda la evidencia, me abrazó. Me dijo que no se iba a dejar manipular por ese teatro. Pero yo ya no podía más.
Así que hice lo que jamás pensé hacer. Hablé. Con mi voz. Con mi cara. Con nombre y apellido. Publiqué un vídeo en mi cuenta personal, la que había cerrado meses atrás. Lo grabé una sola vez. Sin editar. Solo yo, frente a la cámara, contando toda la historia. No con rabia. Con dolor, sí, pero también con una fuerza que no sabía que tenía. Mostré las capturas. Los audios. El correo del abogado. La respuesta de Marco. Todo. Sin nombres, sin ataques, solo hechos. Y lo solté. No sabía qué esperar. Parte de mí temía que eso me hiciera más daño. Que me vieran como un hombre débil, resentido, que no pudo superar una relación. Pero era eso o seguir siendo un fantasma acusado de cosas que jamás hice. Las primeras horas no pasó mucho. Pero luego, empezó a explotar. Comentarios como, por fin alguien habla del otro lado de la historia, o, esto pasa más de lo que se cree, pero casi nunca se escucha a los hombres. Gente compartiendo, agradeciendo. Amigos que me habían juzgado en silencio comenzaron a escribirme. Uno incluso me dijo, perdón. Me dejé llevar por lo que ella decía. No sabía nada de esto. Y entonces, un día después, recibí el mensaje que lo cambió todo. Era de Marco, otra vez. Solo decía, gracias. Gracias por decir la verdad. Yo tampoco sabía la mitad de esto. Pensé que solo estaba dolida. Pero ahora veo que lo que hace, es mucho más oscuro. Ese mensaje me liberó. No porque necesitara aprobación. Sino porque, por primera vez en meses, alguien más estaba abriendo los ojos. Pero aún faltaba la última jugada de mi ex. Y cuando llegó, fue tan desesperada, tan absurda, que hasta yo me sorprendí. Después del vídeo, el silencio fue raro. Como si todo el escándalo se hubiese apagado de golpe. No hubo respuestas públicas de ella, ni nuevos ataques. Por un momento, pensé que se había rendido. Que al verse expuesta, entendería que ya no tenía poder sobre mí, ni sobre la historia que tanto manipuló. Pero no. Su último intento fue el más bajo. El más patético. Y al mismo tiempo, el más revelador. Un viernes por la tarde, estaba jugando con mi hija en el parque cuando me llegó una notificación. Era un correo electrónico. El asunto decía, carta legal urgente. Lo abrí con el corazón latiendo fuerte. Y ahí estaba. Una supuesta demanda por difamación y acoso digital. Redactada de forma torpe. Sin firma legal real. Un PDF con errores gramaticales, donde me acusaba de destruir su imagen de madre. Decía que sus hijos estaban siendo traumatizados por mis publicaciones. Que yo la perseguía con cuentas falsas. Que era un riesgo para su estabilidad emocional. La amenaza final era clara, o retiras todo lo publicado y pides disculpas públicas, o enfrentarás consecuencias legales severas. Cerré el correo. Respiré hondo. Y empecé a reír. No por burla. Por alivio. Porque eso era todo lo que le quedaba. Un documento falso. Una advertencia de papel mojado. Un rugido débil de quien ya no tenía garras. Ni siquiera respondí. Lo que sí hice fue contactar a un abogado de verdad. Solo para estar cubierto. Le mostré todo. El correo, los mensajes anteriores, las pruebas que yo mismo publiqué. Me dijo que estaba blindado. Que ella jamás podría hacerme daño legalmente con algo así. Que al contrario, si insistía, quien se arriesgaba a una contrademanda era ella. Y eso fue todo. Silencio total. Esa fue su derrota. No el vídeo. No el abandono de sus amigos. No el mensaje de su exmarido. Su verdadera caída fue darse cuenta de que ya no tenía control. Que su voz, sin eco, no tenía poder. Que las mentiras, por más creativas que fueran, no sobrevivían cuando la verdad se decía en voz alta. Con el tiempo, su grupo de apoyo dejó de mencionarla. Su amiga más leal cerró la cuenta. Daniel, mi ex mejor amigo, intentó escribirme un mensaje ambiguo que nunca respondí. Para mí, todo ese capítulo quedó sellado. Pero no sin consecuencias. Aquel caos me enseñó que la gente puede convertirte en el villano de sus historias para no asumir las ruinas que dejaron atrás. Que el chantaje emocional no siempre se grita, a veces se disfraza de nostalgia, de lágrimas, de solo quería que me entendieras. Y lo más importante,
aprendí que hay que proteger tu paz como si fuera tu vida. Porque a veces, lo es. Hoy vivo tranquilo, lejos de donde empezó todo. Mi familia está bien. Mi hija crece feliz, sin esa sombra tóxica encima. Y yo, por fin, pude dormir sin repasar conversaciones, sin miedo a una notificación más. No soy un héroe. Tampoco un mártir. Solo un hombre que dijo basta. Y eso, al final, fue lo único que necesitaba hacer.